Bueno, hoy vamos a hablar de validación y escalamiento, que son dos procesos claves en la ruta de la transferencia de tecnología. Si bien a veces los usamos como si fuesen sinónimos, pues la validación hace referencia a probar que las tecnologías realmente funcionen como fueron pensadas, como fueron diseñadas. Entonces es allí donde realizamos como pruebas a nivel de laboratorio, prototipos, los probamos a nivel de operación controlada, operación real, mientras que el escalamiento pues hace referencia a la etapa en la que crecemos las pruebas, el nivel, nos centramos en resolver aspectos relacionados con la fabricación del producto o la prestación del servicio, evaluamos aspectos económicos del ciclo de vida de la tecnología y gestionamos permisos, normas, reglamentaciones. Pues, ¿quién mejor para hablar de este tema que Mauricio Bedoya, profesor investigador de la Universidad en la sede de Medellín, de la Facultad de Arquitectura? Mauro, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, profe. Pues bueno, Mauro, te está diciendo que tú eras un excelente referente, pues porque tienes una cantidad increíble de resultados de investigación. Pues empecemos por ahí, cuéntanos pues como en qué se basa tu trabajo, cuáles son tus líneas, qué proyectos has desarrollado y qué resultados has obtenido. Bueno Alejandro, pues primero que todo muchas gracias por eso que hablar de nosotros, pues de nuestro trabajo. Yo soy arquitecto constructor y la construcción es una actividad compleja que involucra muchos filones tanto de trabajo como para poder investigar materiales, ciencia de materiales, innovación, procesos, gestión. Y creo que eso precisamente aporta a la visión que se va construyendo desde la investigación y desde el grupo de construcción. Específicamente, mi dedicación es en la construcción sostenible. Desde que iba en la mitad de la carrera, por allá a mediados de los 90, empezó a hacerse más clara a nivel mundial la preocupación ambiental, pero también en mí, porque visitaba obras, en fin, y la verdad es que pues veía unos asuntos como generación de escombros, me preocupaban. Entonces, en el entorno de la construcción sostenible, ya hemos empezado a desarrollar materiales de bajo impacto ambiental, reciclaje y reutilización de materiales, aprovechamiento de agua lluvia, eficiencia energética y luego con el tiempo ya llegamos al asunto de la innovación, las patentes, tanto de utilidad, diseño industrial como de invención. Entonces, digamos que ahí más o menos se mueve nuestro trabajo. Perfecto, Mauro. Y digamos, ahí llegaste como hasta el punto de la protección de la propiedad intelectual, ¿cierto? Tú te diste cuenta, tengo unos resultados, vale la pena proteger esto, pero de ahí sigue como ese pasito adicional de lo que queremos hablar, de pasito no, un pasote, que es el de la transferencia de tecnología. Pues a ti, ¿qué te ha llevado como a embarcarte en este camino? Eso es muy importante porque la primera patente de invención, digamos que eso fue hace 11 años, no estábamos maduros en este lenguaje, pero creímos que era solo el lenguaje de la patentabilidad, pero resulta que luego, muy bien, y entonces esto cómo se lleva al medio, cómo se lleva a las empresas o a los laboratorios, y ahí viene otro proceso de aprendizaje, ¿cierto? Esa innovación, ¿en qué momento puede llegar a tributar a una mejora en los procesos industriales o metodologías y cómo la Universidad Nacional se ve allí también haciendo su aporte a la sociedad? Entonces, digamos que hay como un doble proceso muy, muy bueno, yo lo denomino muy bacano de aprendizaje, que es el lenguaje de ese asunto de propiedad intelectual, pero luego cómo se pone a punto y luego se transfiere dicha tecnología. Exacto, Mauro. Yo creo que sería bueno si nos vamos a algunos casos específicos, obviamente, y yo empezaba por ahí diciendo que tú has desarrollado un montón de cosas, pero creo que en este momento hay unos casos especialmente relevantes para esta etapa de validación y escalamiento, como lo es el cono Bedoya, los paneles de cartón, el bloque de suelo translúcido. Contanos de pronto un poquito más de estos desarrollos. Si quieres empezamos por el que creo yo está más maduro, que es el cono de Bedoya. Bueno, vamos a hablar de ese primer dispositivo que fue el cono, que pues, luego se tituló Cono de Bedoya. Ese deviene de un ensayo que justo hace un poco más de 100 años
se hace a nivel mundial. Este es un molde troncocónico, ¿cierto? Ajá. El cual es utilizado para hacer una prueba que se llama asentamiento. A nivel mundial en inglés se conoce como el slump del concreto o del hormigón, y es para determinar si la mezcla de hormigón en estado fresco está apta para ser vaciada o colocada en las estructuras. Es un ensayo muy importante porque pues, se hace todos los días en todos los países del mundo, se ha estandarizado y bueno, como les digo, está cumpliendo un poco más de 100 años y nosotros nos hicimos la pregunta de si ese ensayo podría tener una contextualización al mundo de ahora, porque Duff Abrams lo inventó hacia la segunda década del siglo pasado, donde el contexto social, político, académico y ambiental era distinto. Me hice esa pregunta, se comenzó a darle respuestas, conseguí pares académicos y también investigadores, y luego llegamos a la idea de que podíamos diseñar un nuevo cono. Esta es una muestra ya reducida pues del cono de ahora. Esta es una muestra del cono de Bedoya plástica, generalmente se acostumbra metálica. Este dispositivo logramos rebajar de 15 kilogramos de mezcla para el ensayo a 4,2, pero también una postura ergonómica muy buena porque ya este ensayo se puede hacer sobre un mesón, entonces el laboratorista, hombre o mujer, pueden estar en posición recta y se minimizan los riesgos de daños lumbares, manguito rotador, y hay economía de materiales. Entonces digamos que ahí fue un asunto donde cayeron o convergieron varios aspectos, y hoy va muy avanzado porque ya las concreteras grandes del país están comenzando a emplearlo. México ya está haciendo prototipos con nuestra autorización, pues para empezarlo a hacer en sus universidades y en algunos laboratorios. Y un avance muy grande es que lo que decías ahora al principio, Alejandro, hemos logrado que esa innovación no solo sea académica, sino que se transfiera al medio. Entonces las concreteras, las cementeras ya están empezando a capacitarse y a utilizarlo en él, pero muy importante, el ICONTEC, que es el ente rector para las certificaciones, ya en estos momentos va muy avanzado el asunto de la actualización de la NTC 396, que es la que rige este ensayo, para incluir entonces tanto el cono de Abrams como el cono de Bedoya. Profe, y hay algo que tú una vez me contaste y a mí me quedó sonando mucho, y es que cuando la norma técnica está revisando tu dispositivo para validarlo y aprobarlo, te pidieron pues como demostrar las pruebas que técnicamente se han hecho, que va muy en línea con lo que estamos hablando de validación y escalamiento. Inclusive creo que cuando comparaban, el de Abrams fue hecho en unos lugares y el de Bedoya las pruebas fueron hechas en otros. ¿Cómo fue eso? Ah, sí. Qué bueno que lo menciones, Alejandro, porque digamos que aunque es de ese lenguaje científico, técnico, normativo tan riguroso, tan taxativo, las anécdotas son muy bienvenidas. Cuando estábamos en esas primeras reuniones con el ICONTEC, con un grupo muy nutrido de profesionales de todo el país que tienen asiento allí, había que, obviamente, en el borrador de la norma establecer las ciudades donde se hacían los ensayos, y obviamente entonces empezamos a leer las ciudades donde Abrams había hecho estos ensayos hacía alrededor de 100 años, entonces Paintsville, Illinois, en fin, y cuando pasábamos inmediatamente en el otro párrafo el nuestro, entonces era Sabaneta, Marinilla, Medellín, y bueno, terminamos de leer esos dos párrafos y jocosamente pues nos reíamos. Entonces alguien, uno de los miembros del comité de mucha experiencia, muy respetado aquí en temas de hormigón en el país, decía que era muy bueno que, que ese asunto se tratara en la misma norma y que no hubiera ningún problema en que así como desde Illinois hasta Bello, hasta Marinilla o Medellín, pues ese era el asunto del conocimiento y cómo íbamos cualificándonos también como país. Y claro, la reflexión es que la innovación, esto no tiene nacionalidad. De pronto hay países que tienen una estructura más robusta para apoyar esto, pero creo que esto también ha sido un aprendizaje, Alejandro, de autoestima intelectual y científico para nosotros. Así es, profe. Bueno, y de pronto, esa ya sabemos en qué va, es la más avanzada. Las otras dos tecnologías que siento que van como en un camino parecido, en un estado similar,
a empezar esta ruta de salir del laboratorio para el mercado, que son el panel y el bloque de suelo. Si nos cuentas también un poquito de qué son esas tecnologías y en qué están en este momento. Bueno, yo creo que mencionaríamos otra, porque en estos momentos tenemos, bueno, son 10, pero de las cuales 5 es de invención, ¿cierto? Que son las que más próximamente llegan a esto que estamos hablando y de innovación y apropiamiento. Después del cono vino el mezclado manual de mezclas de hormigón o de concreto. ¿Por qué? Mira, Alejandro, muy similar a la pregunta que me hice con el cono, por qué siempre se había hecho así, cuál era el mundo en ese momento. También me hice la pregunta de por qué el mezclado manual de hormigón es igual en todas partes del mundo. Lo consulté con los colegas pues, de Suiza, de España. Empecé a hacer una búsqueda y resulta que hay una manera como en todo el mundo, por más de 130 años, el hormigón moderno pues se mezcla manualmente de la misma manera. Y lo que hicimos fue entonces consultar las propiedades del cemento y cómo manualmente se podía aprovechar lo más que se pudiera la condición del cemento. Entonces lo que hice fue plantear con los mismos materiales, sin ningún aditivo, un nuevo proceso de mezclado que luego nos brindó una mejora de la matriz cementante y mejoró todas las otras condiciones de porosidad, durabilidad, la resistencia se mantuvo. Entonces, esa es una que lo que pasa es que estamos esperando que después de las cuarentenas se normalicen otros procesos para ya de pronto con el SENA ponerla a punto a una escala más grande. Luego vino la de los paneles de tubos de cartón reciclado, que es muy bella. ¿Y por qué decimos bella? Porque eso comenzó en el año 2003, Alejandro. En el 2003 hicimos un trabajo de pregrado en construcción, donde dos estudiantes nuestras, Marirrubia Alvarado, Isabel Cristina López, en su trabajo de pregrado, quisieron experimentar algo que descubrieron y fue que en Japón un arquitecto, Shigeru Ban, en el terremoto de Kobe, hizo vivienda de emergencia con tubos de cartón, reciclado, reutilizado, y aquí se pensó hacer lo mismo para vivienda de emergencia. Ese trabajo fue muy bueno, tanto que ellas dos aplicaron un congreso internacional para ir a exponerlo. Luego se siguió avanzando en el tema y ya más o menos 10 años después, una estudiante de la maestría en construcción, ahora profesora pues en otra institución pública, Yulay Jaramillo, retomó el tema, pero le hicimos una mejora para nuestro contexto también social, porque no es lo mismo dejar tubos de cartón reciclado a la intemperie en países donde el orden público, digamos que es muy tranquilo. Aquí había que proteger esos tubos y entonces se hizo unas mejoras en esos tubos de recubrimiento para darle incombustibilidad, pero quedando muy bellos, pero también unos asuntos de flujos de viento o de aire dentro del mismo tubo para la autoclimatización y nos fue muy bien. En ese momento ambas obtuvieron, pues como sabemos, patente de invención y actualmente con la de los tubos de cartón vamos muy avanzados con empresas públicas de Medellín. ¿Por qué? El año pasado en el Open Innovation que se celebró en Bogotá hubo mucho interés, la mayoría para campamentos, porque esto se presta muy bien para ese tipo de construcciones y EPM le gustó muchísimo el proyecto y como EPM tiene unos COM, que son los centros de operación y mantenimiento que tienen distintas regiones, ellos trabajan el tema de la madera, en fin, entonces les interesó y ya vamos también muy avanzados con EPM para hacer un piloto con esta tecnología pues, de los tubos de cartón reciclado o reutilizados también. Exacto. Y algo así mismo lo que está pasando con el bloque de suelo, ¿no? También Bueno. estamos en etapa de laboratorio en este momento, pero con esa visión de salgamos un poquito y veamos Claro. Es que yo creo que ahí se mide el aprendizaje, Alejo. Qué bueno que no me retomaste el tema del bloque translúcido, porque la madurez también consiste en que primero pensábamos que hasta que la patente no surtiera todo su proceso y saliera el diploma, uno no podía empezar a hablar de esto. Y pues ustedes desde la OTRI, aquí en la Nacional, han venido haciendo unos eventos, entre ellos hace más de un año, donde gente que se ha movido por el mundo en esto de relacionamiento de ciencia, medio, de MIT, por ejemplo, recuerdo mucho el encuentro con Jim Friedman, donde pues esta persona era el nexo entre MIT, universidades con Google,
con las grandes empresas mundiales y con otras también pequeñas, pero de alto nivel tecnológico o de innovación, y también mostraba cómo no hay que esperar a tener la patente, cómo desde que el proceso comienza ya se puede tener mucho avance. Y nosotros entendimos con el cono que desde el mismo proceso que empezamos los profes acá, ya vamos pensando en este asunto. Por eso cuando sometemos nuestros procesos o prototipos a patente, ya hemos tenido entre 1 y 1 año y medio de probarlo a escala real o en un laboratorio muy parecido a condiciones reales. Entonces, nos permite que antes inclusive de tener la patente, ya se puede estar hablando de licenciamientos o de transferencia tecnológica. En estos momentos tenemos dos procesos así. El bloque de suelo-cemento translúcido es un claro ejemplo, donde aún en el examen de forma ya hemos tenido reuniones con constructores interesados y ya definimos con un constructor que muy afortunadamente resulta ser un egresado de la Universidad Nacional que se dedicó a la construcción sostenible para hacer ya la primera construcción a escala real con estos bloques. Y ahora tenemos una quinta que es para un sistema de protección en cuanto a temperaturas en el trópico, que inclusive antes de surtir el examen de forma ya se está aplicando a escala real. Entonces, lo que te decía ahorita, Alejo, mira cómo si partimos de hace un poco más de 10 años con la primera patente que esperábamos todo, cada vez vamos aprendiendo más y creo que eso es mejor para todos porque la patente se requiere para una protección, pero a veces desde antes de la patente ya esto puede estar en el medio. De acuerdo, pero obviamente, pues si ese es el ideal, de trabajemos apoyar esto en una empresa, en el sector real, hagamos prototipos de mediana y alta fidelidad y demás, pues eso tiene realmente mucho trabajo también, ¿cierto? Eso implica generar conexiones, buscar las empresas, montar los proyectos, Así. ejecutar los proyectos. Pero más allá de eso, pues ya un poquito viendo en retrospectiva, que es que vale la pena como ese esfuerzo adicional por sacar las tecnologías del laboratorio. Claro, claro que sí. Y yo, hace poco tuvimos vos y yo presente una conversación que tampoco es el extremo, pues, de que entonces no se va a hacer conocimiento de frontera o teórico, porque a veces un conocimiento teórico en el momento no lo es aplicable, pero en 2, 3, 5 años tiene una aplicación maravillosa. Pero, por ejemplo, nosotros en construcción, que vamos muy de la mano combinando ciencia, norma y ejecución, sí, sí es muy importante es esto que referís. Es muy importante que no se nos quede solo en la patente, que no se nos quede solo en el diploma, sino que podamos hacer ese esfuerzo. Y cuando digo esfuerzo, es un esfuerzo que aunque adicional a nuestras labores de docencia, de investigación, de extensión, sí, requiere unas horas para estar en reuniones, para mostrar el proyecto, pero uno aprende mucho. Por ejemplo, yo me pongo a ver en mis clases eh, y ahora tengo mucho más que aportar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas constructivos en construcción sostenible, ya un estudiante pregunta, profe, ¿y esto en el medio qué? Y uno, por ese relacionamiento desde innovación, sentarse con un gran constructor, un mediano, un pequeño, y te dicen, lo podemos aplicar, pero el precio varía de acuerdo al conflicto, tata. Entonces eso te da una integridad también, una integralidad, que es como una reciprocidad, Alejandro. Entonces este esfuerzo o actividades que hacemos para esta innovación, sacarla del laboratorio, del aula y poderla poner al servicio de la sociedad, también se te devuelve positivamente a vos. Por ejemplo, ver cómo el cono, que ahora es de las tecnologías, como vos lo decías al comienzo, ya, pues ahorita en junio vamos para España a exponerla, ya estuvimos en México, ya pidieron información en Canadá, cómo eso es un ensayo que se hace en todo el mundo. Y si ese ensayo llegara cada vez a ser más apropiado en el mundo, ¿cómo no nos vamos a sentir nosotros como Universidad Nacional? Es más, inclusive como medio colombiano, no lo llamemos Universidad Nacional porque cuando discutimos en el ICONTEC esta norma, el respeto, el colegaje de todos los miembros, y pues eran de todas las universidades del país, públicas, privadas, de asociaciones, de empresas, pero todos trabajándole en pos de unas críticas constructivas, inclusive nos llamaría críticas, unos aportes buenísimos
para que la norma sea lo más precisa posible. Entonces, imagínense este logro de que otros países comiencen a utilizarlo y sea algo que surge de la ciencia, de la técnica colombiana. Yo pienso que eso es ese asunto de, uno lo llamaría un excelente pago, de ver que lo que se hizo acá en la Universidad Nacional tiene eco en otras partes, pero sobre todo pues tiene un beneficio colectivo interesante. Así es, profe. Y digamos que ese es un poco lo que está refiriendo ahí, es el objetivo como tal de para qué hacemos la transferencia y lo que buscamos más allá de los réditos económicos que pueda uno haber, pues también ese compromiso un poco social y esa interacción permanente con el medio. Pero digamos, ahí, antes de llegar a esa transferencia, que es como lo que tanto esperamos y añoramos un poco, pues está esta etapa de la que hemos hablado, que es el escalamiento. Y de pronto es una etapa un poquito compleja, pues ya dijimos ahorita, porque implica muchas actividades, pero a mi parecer necesaria, principalmente porque en mi experiencia lo que me muestra es que la invención como se presenta a estos proyectos no es la misma que resulta, ¿cierto? No sé si tú tienes la misma percepción o de pronto casos de cómo empezaron las cosas y después de haber sido realmente probadas y escaladas, cómo terminan, ¿no? Sí. ¿Tienes de pronto algún caso o alguna tecnología, profe, que después de ese escalamiento tú hayas cogido otro camino, se haya hecho de manera diferente o algo? Mira, más que de pronto tomar otro camino, otra ruta, es algo que nosotros llamamos puesta a punto. Pero digamos que cuando eso se da, la gente que está con uno más joven se asusta mucho. Y yo no, ¿por qué? Porque es que yo desde muy joven, desde mediados de los 90, estudié redes de gas. Entonces muy jovencito fui consultor en redes de gas. Y imagínate para un país a pasar de la energía eléctrica siempre disponible al red de gas, todo el tabú que había, que eso explotaba. Y cuando yo hacía la consultoría de una red y luego el instalador la construía, llegaba algo que se llamaba la puesta a punto y luego la puesta en servicio. Y me acuerdo que la primera vez que hicimos una red grande comercial, bueno, había mucho asunto y no funcionó la primera vez. Y nadie pues se rasgó las vestiduras, ni hubo gritos, ni nada, sino que empresas públicas, yo como diseñador, el constructor y el instalador, se hizo un comité. Yo era el más joven de todos porque, como te digo, empecé muy joven en esto, y yo noté que no había rabias, que no había, sino que bueno, revisemos diseño, revisemos el diseño, cumplía con todo, revisemos materiales, bien, y la puesta a punto es que hay unas variables que nunca vos vas a tener el 100% de la gobernabilidad de todo. Lo que haces es el menor grado de incertidumbre posible. Y empezó y resultó que era que en todo el sistema que había, toda la revisión se confundió que había un maneral abierto cuando en realidad estaba cerradito. Entonces, se revisa, se vuelve a ese maneral, se chequea la hermeticidad, se pone a punto, la presión se regula, se pone en servicio y, oh sorpresa, tan agradable, sale la llamita azul y todos tranquilos. Y ahí yo cogí mucho respeto por eso que se llama puesta a punto. O sea, nadie nace aprendido, tampoco es que vamos a improvisar, pero sí el menor grado de incertidumbre posible. Y todo este carretazo para decirte que en las tecnologías nuestras, el cono sí entró derecho, porque es como les mostré ahorita, pues, es un dispositivo muy fácilmente aprehensible, pero muy útil. Con el mezclado estamos esperando, como les digo, una escala más grande de ensayo, y con los paneles, el panel como tal, súper bien. Pero mira, Alejandro, qué interesante, cuando ya tenemos que empezar a interactuar con sistemas constructivos distintos al que nosotros habíamos ensayado, vienen preguntas sobre cómo hacemos este empate, la pletina si es, y entran, por ejemplo, ahí ya el profesor Juan Fernando Ramírez desde la ingeniería mecánica a aportar sus conocimientos y experiencia, cómo hacer ese asunto, Daniela como ingeniera civil. Entonces, la puesta a punto sí hace que a veces, más que, yo diría que aquí no tanto tomar el otro camino, sí como tener en cuenta otras variables, pero eso al final lo lleva uno como a perfeccionar y a cualificar la tecnología. No sé si te respondí bien, Alejo, esa inquietud. Profe, perfectamente. Digamos ahí una pregunta que me surge sería, pues yo veo que tú ya tienes muy claro el proceso, sabes que
tienes que pasar por todas estas etapas, tienes que validar en ciertos niveles, después salir realmente al mercado a hacer estas pruebas. Entonces yo digo, pues Mauricio la tiene clara, él sabe qué es lo que hay que hacer, pero entonces en ese sentido, pues, ¿qué te invita a ti o qué te lleva a ti a buscar el acompañamiento de la OTRI? Y cómo te digo, pues, como con estas actividades en las que nosotros te apoyamos para llevar, pues, las tecnologías al mercado. Ah, bueno, Alejo. No, mira, es que eso lo voy a decir acá, pues, entonces la gente dice, no, pues claro, es que es de la Nacional y está hablando, pero no, son testigos que en donde voy siempre digo esto, lo mejor que a uno le puede pasar, hablo desde profesor, consultor, investigador, es ese acompañamiento, porque cuando yo comencé en esto, por allá, como les digo, hace alrededor de 11 años, no tenía mucho conocimiento, tenía muchos temores, a uno le decían, no, no patente con la universidad, patente por fuera, que para que le quede todo. Y por fortuna me dejé asesorar, ahí fue donde conocí pues a Lida Tamayo y a otros colegas que ya venían trabajando. Y ese grupo al día de hoy se ha fortalecido mucho. La OTRI que tenemos, uno lo mejor es que uno se siente supremamente bien acompañado, no acompañado, sino bien acompañado, porque es que es un lenguaje muy complejo, Alejo, porque acuérdate que no solo es lo técnico, es un lenguaje también jurídico, cómo se redacta una patente, entonces, pues yo puedo tener conocimiento y ser el inventor de. Otra cosa es llevarlo a la redacción y al tono jurídico de una patente o cómo dar respuesta a una oposición. Cuando vos estás aquí y estás metiste a la SIC un descubrimiento y te llegan 3 oposiciones de las 3 empresas más grandes del país citándote un asunto jurídico que yo molesto con eso. Digo, uno en la primera página se siente en la picota y en la segunda página ya uno se siente pues por allá extraditado con traje naranjado en Estados Unidos, pero inmediatamente empieza el acompañamiento de la otra y con lo jurídico, con las firmas que apoyan, empiezan a decirte, no, mira, el lenguaje jurídico lo que quiere decir es y hay que dar respuesta técnica y jurídica, y entonces esos procesos inclusive luego se vuelven aprendizaje, cómo uno aprende a sortear, pero el acompañamiento es en todos los niveles, porque cuando yo inclusive veo que un estudiante en su maestría o hasta en su pregrado, porque acordate Alejo que tenemos 3 diseños industriales que son de los chicos, ni siquiera estamos los profes, y con la Universidad Nacional uno detecta e inmediatamente se comunica con ustedes en la OTRI y empieza ese acompañamiento. Mira que hoy en día ya tenemos varias spin-off, startup y empresas que han surgido de ahí. Entonces, el ejemplo que tenemos más reciente de nuestras egresadas con la empresa que transforma RCDs in situ, que ha sido muy bien recibida, porque aquí hay transformadoras de escombros, pero quedan en extremos del Valle de la Aburrá y tienes que llevar grandes cantidades. Pero ¿qué pasa con el constructor que tiene que transformar un poquitico y no le es viable llevarlo hasta Barbosa o llevarlo hasta Caldas? Pues nuestras egresadas con su empresa Geonatural van al sitio, lo transforman, facturan, y eso que era un escombro, al siguiente día o en la tarde es un material nuevo que cumple con las normas para ese constructor. Entonces, el acompañamiento es muy, no solo es positivo, yo lo veo necesario, porque uno puede ser el inventor de mantenerse investigando, pero no tiene ese lenguaje completo de lo que es el acompañamiento técnico, jurídico y sobre todo económico, Alejo. Yo veo que a veces uno maneja costos, análisis de precios unitario, pero otra cosa es una proyección financiera a otro nivel, y para interactuar con una empresa, ahí donde sí veo el acompañamiento totalmente pues, integral, porque cuando a nosotros nos llaman a hacer una especie de negociación o de conversación con empresarios, ahí es donde ustedes entran con el vasto conocimiento que tienen de modelos de negocio, negociación, y uno lo que dice, bueno, cuando me pregunten lo que yo sé, lo responderé. Yo no me imagino solo dándole trámite a esta serie de cosas que convergen en una patente o en un diseño industrial. Bueno, Mauro, pues muchas gracias por esas palabras que le diriges a la OTI. Pues obviamente nos llenan de orgullo y satisfacción, pero pues vamos a hacer un poco la conclusión de lo que hablamos. Tú me dices si de pronto
hace falta algo o quieres complementar algo adicional o algo por aclarar un poco. Entonces, pues estuvimos hablando de las etapas de validación y escalamiento, que son claves en la transferencia tecnológica para poder salir del laboratorio y llegar realmente a responderse muchas de las cuestiones que hay que tener claras para poder llegar al mercado. Sabemos que no es una etapa fácil, implica mucho trabajo, esfuerzo, dedicación y a veces algo de conocimiento adicional a lo que los profesores investigadores hacen en su trabajo normal o en su día a día, pero pues verte a ti es ver que esto también se puede aprender, se pueden desarrollar estas habilidades y estos conocimientos. Vimos casos tuyos, casos de egresados, estudiantes actuales de la universidad. Y tú dijiste algo que creo que vale la pena mencionar y es que no solamente es hablar de validación, escalamiento, investigación aplicada, sino pues que obviamente en ningún momento es dejar de lado la investigación básica. Correcto. Solamente un poco el punto de, pues, cuando la investigación básica nos lleve a resultados que puedan llegar a tener un impacto y una mejora, porque eso es lo que al final buscamos, beneficio en la calidad de vida, pues que vale la pena seguir ese camino y no quedarnos hasta ahí, ¿cierto? Es un Sí. poco como el aprendizaje y pues tú te anticipaste lo que yo iba a decir de que bienvenidos todos aquellos investigadores que quieran como vincularse a este proceso con la OTO y pues creo que tú ya lo mencionaste por mí. No sé, Mauro, si así está bien, ¿quieres agregar algo final? No, agradecer por estos espacios, porque, mira, solo hablando con vos, Alejo, este asunto de preguntar, contestar, en fin, me hace poner como en contexto cuando empezamos este asunto por allá hace alrededor de 11 años y hoy pues todo lo que hemos ganado, ¿cierto? En conocimiento, en procesos. Y como te digo, lo que más me satisface es que no solo es desde las invenciones, la posibilidad de escalamiento con empresas, sino que también, pues yo siento que me ha aportado como profesor, pero sobre todo que tenemos un grupo de trabajo. Yo a veces voy donde ustedes a comentarles una idea, puede que no sea para patente, una idea, y la excusa a la final es como vernos y tomarnos un café. Y hablamos y volvemos y salimos, y creo que ese es el asunto de la investigación y la innovación, no es solo una reunión estricta para hablar de, sino que permanentemente un café en torno a bromas, en fin, hace que eso sea permanentemente y sea agradable, no sea pues como una carga, sino que nos encontramos y nos agrada vernos. Yo creo que ahí también uno mide el éxito pues, de este asunto. Es que si nosotros nos encontramos por acá en el campus o en un centro comercial, nos da como alegría vernos, a pesar de que nos mantenemos en reuniones, nos piden información, ustedes tienen que estar permanentemente y aún así es agradable vernos. Entonces creo que eso también es un indicador de la corresponsabilidad y la reciprocidad que hay entre otros y profesores y lo que hacemos. Así es, Mauro. Hablar contigo siempre es y será muy agradable. Entonces, pues hasta que nos tomemos el próximo café. Bueno, Alejandro, hasta una próxima y muchas gracias. Gracias a ti. Y para todas las personas que nos están viendo, los invitamos a que sigan Encuentro Ítem Bonus Track. Este es el primero del año, que pueden volver a verlo por Extuniversitaria Med en nuestro canal de YouTube y allí van a poder acceder también a los futuros programas.